revelado el increíble heroísmo de una faccinera pobre quien salvó al hijo del millonario en la angustiante lucha por la vida. En un rascacielos imponente, Rosa, madre soltera y dedicada faccinera, se enfrentaba a una realidad dura y fría mientras limpiaba las oficinas lujosas de la élite. A sus 35 años, cada día era un recordatorio de su lugar en la jerarquía social, entre ejecutivos bien vestidos que la ignoraban como si fuera un mueble. Pero en su corazón, la calidez de su pequeña hija y el amor por su anciana madre mantenían su espíritu vivo. Mientras pasaba la mopa, la respiración se le hacía pesada, y la angustia se despertaba en su pecho. ¿Era suficiente solo ser una faccinera? ¿Esa era su historia? El sonido de los teléfonos sonando y las conversaciones frías la rodeaban, y comenzó a cuestionar si su vida valía la pena. Un mundo donde la compasión brillaba por su ausencia. En ese momento, el grito desgarrador del joven heredero, atrapado en un incendio, retumbó en su mente: ¡ayuda! ¡Ayuda! Sin pensarlo, Rosa cruzó la puerta del ardiente peligro, dejando atrás la seguridad que le ofrecía su papel. Su mente se aceleraba, cuestionándose si debería volver, pero el instinto se apoderó de ella. Con cada paso que daba hacia el fuego, la tensión crecía. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué dirían los que siempre la miraban con desdén? Las palabras de su madre resonaban en su mente: el valor viene del corazón. ¿De verdad tenía lo que se necesitaba para ser heroína en medio del caos? No, no, no. Se decía mientras buscaba al joven. Las llamas danzaban a su alrededor, el humo la envolvía, y la desesperación se apoderaba de su mente. ¿Acaso su esfuerzo sería en vano? En esa misma realidad, su hija esperaría a su regreso, y la angustia de dejarla atrás se hacía insostenible. Mientras finalmente veía al joven atrapado, su corazón se aceleró. Con una determinación feroz, lo sacó, enfrentándose a las miradas incrédulas de sus compañeros al volver a la luz del día. La tensión era palpable. La admiración que esperó se transformó rápidamente en juicio. Comentarios murmurados, miradas despectivas. Solo es una faccinera, decían con frialdad. No le pertenece este mundo. Rosa sintió cada palabra como un golpe. ¿Sería solo eso, una simple faccinera que, sin considerar su propio valor, se lanzó al fuego por alguien que ni siquiera la conocía? La rabia y el miedo se entrelazaban dentro de su pecho. Pero, a su lado, el joven, aún con su propio dolor, comenzaba a defenderla. Ella es la verdadera heroína, decía, haciendo eco de la admiración que nunca imaginó que podría recibir. Aquellas palabras abrían un resquicio de esperanza, pero la presión del padre magnate caía sobre ellos como una sombra oscura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión aumentaba, Rosa se luchaba a sí misma, cuestionándose si esa amistad tenía cabida en el mundo que la rodeaba. Se enfrentaba a un dilema. ¿Debería arrodillarse ante aquellos que la menospreciaban o levantarse con la dignidad que siempre había querido transmitir a su hija? La conexión que comenzaba a forjar con el joven hijo del magnate podía ser su camino para ser vista, pero también corría el peligro de ser una espina más en su costado. Las clases sociales marcaban un abismo entre ellos, y cada conversación era un desafío persistente. La historia se entrelazaba entre sus dolorosas soledades, pero el mundo exterior seguía siendo un espacio hostil. Las palabras de aliento que el joven ofrecía parecían quebrantar el hielo, pero el eco de la desaprobación la mantenía alerta. A medida que sus historias se unían, la tensión entre el heroísmo de Rosa y el juicio de una sociedad que no la aceptaría se hacía insoportable. ¿Cómo transformar su dolor en esperanza sin renunciar a sí misma? Rosa comprendía que la lucha no había hecho más que comenzar. Aquellos momentos compartidos y la valentía de una simple faccinera frente al fuego encenderían un cambio inesperado,
pero el camino hacia la aceptación podía costarles a ambos todo lo que conocían. Rosa se sentía atrapada entre el eco de aquellos susurros despreciativos y la chispa de admiración que había encendido en el joven. Mientras él se recuperaba en la sala de hospital, su vida cotidiana se desmoronaba. La conexión que comenzaron a construir era peligrosa, podía dar vida a una nueva identidad o ser su perdición. La duda se convirtió en su sombra constante, así como el miedo a ser vista como una intrusa en el mundo del privilegio. Ese día, al regresar a su hogar, sintió que el peso del juzgamiento social se intensificaba. Las miradas de los vecinos y conocidos parecían atravesar su piel, las críticas eran un ladrido amplio de inseguridad. Mejor no comentar nada sobre el joven, concluyó en su mente. No hay nada que justificar, se repetía, pero sabía que su propia verdad clamaba ser contada. Pero cada vez que pensaba en abrirse, una oleada de inseguridad la paralizaba. Mientras su hija jugueteaba en el suelo, Rosa reunió fuerzas para seguir adelante. Verla reír era un bálsamo, una evidencia tangible de que su sacrificio no era en vano. Sin embargo, un nuevo dilema surgió: ¿cómo podría darle una vida mejor enfrentando un mundo que la despreciaba? La idea de buscar un nuevo empleo se tornó insistente, pero renunciar a la faxinera que le proporcionaba ingresos seguros también era aterrador. Entonces, como si el universo le otorgara una oportunidad, su mente se iluminó con una idea, volvió hacia el joven, buscando la forma de apoyarlo durante su recuperación. Se puede pensar que, a pesar de los prejuicios, se podría transformar su acto de salvación en un impulso hacia algo más grande, una conexión genuina. Rosa comenzó a pensar que, si la vida le había concedido una oportunidad, debía aprovecharla para superarse. Con su corazón acelerado, tomó la decisión de asistir a uno de los eventos que el padre del joven organizaba, donde muchos se reunirían en un esfuerzo por agradecérsela a ella. La noche de ese evento, la ansiedad invadía cada rincón de su ser. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Se vestía con una chaqueta que había encontrado en un mercado de pulgas, un símbolo de sus esfuerzos y de su realidad. Sin embargo, podía ver que el reflejo, aunque desgastado, irradiaba autenticidad. Su mente maquinaba: ¿qué pasará si no soy aceptada? ¿Estaré haciendo el ridículo? Pero lo que le mantenía en pie era la imagen de su hija sonriendo. Esa era su motivación. Al llegar, el ambiente era frenético. La música vibraba, pero su corazón latía al unísono con cada gesto despectivo que sentía en miradas ajenas. Cuando el joven apareció a su lado, su rostro se iluminó. La conexión que habían forjado era palpable. Pese a las diferencias, se encontraron estando como iguales, luchando juntos contra el juicio de otros. Sin embargo, su inseguridad se deslizó como un susurro en su mente, acusándola: no pertenezcas a este lugar. Comenzaron a intercambiar palabras en medio del bullicio, e incluso un par de risas, pero la incomodidad siempre acechaba. Fue entonces cuando el padre del joven se acercó, su figura imponente llenó el espacio. Las presentaciones se volvieron tensas, y Rosa sintió que cada palabra del magnate era un disparo. No entiendo por qué no se queda en su lugar, pensó. Sin embargo, en esa cruda realidad, encontró una chispa de osadía. Soy Rosa, la que salvó a su hijo, declaró al final. Las palabras resonaron en el ambiente, se llenó de un silencio abrumador. Miradas se fijaron en ella y la intranquilidad hizo que su estómago se encogiera. Era un momento decisivo, el momento en que se definiría no solo frente a los demás, sino frente a sí misma. El joven hizo un movimiento hacia adelante, respaldándola, pero el padre no mostraba ningún signo de admiración. Rosa sintió que la presión aumentaba, una carga que podría aplastarla en un segundo. Las decisiones que enfrentaría a partir de esa noche definirían su desarrollo profesional y personal, pero también revelaría cuántas barreras estaba dispuesta a romper. Las raíces del miedo se despertaban, amenazando con arrastrarla de regreso. A medida que el silencio se hacía casi insoportable, Rosa se dio cuenta de una cosa: ya no podía volver atrás. La pregunta que latía en su pecho era distinta ahora: ¿qué harías para ser realmente vista? Rosa sintió que el aire se volvió denso, como si el instante se evaporara a su alrededor. La atención centrada en ella era íntima, casi invasiva. No era solo la mirada del padre del joven la que la juzgaba, sino la de todos allí presentes.
Cada rostro en la multitud parecía diseccionar su existencia, buscando fallas, encontrando excusas para denigrar su valía. Sin embargo, en medio de esa incomodidad, había una certera determinación naciendo en su interior. «Soy Rosa», reafirmó, con un tono de voz más firme del que imaginaba tener. Su mirada se mantuvo fija en el padre, buscando no solo aceptación, sino un reconocimiento de su verdad. «Soy la que salvó a su hijo, y no me disculparé por ello». Era un grito silencioso, un llamado a la dignidad que siempre había estado relegada a su ser. Esa noche no quería llevar la vergüenza de pertenecer a un mundo más humilde, deseaba llevar el peso de ser valiente. Sabía que revelar su esencia era crucial para avanzar. Al hacerlo, se estaba despojando de las capas de inseguridad que la habían defendido, pero que también la habían mantenido quieta. Con cada palabra, un alivio comenzaba a calar hondo en su alma. Respiró profundamente, capturando la mirada del joven, quien ahora se mantenía al lado como una barricada de apoyo. La complicidad que continuaban construyendo la empoderaba. Rosa recordó a su hija, su risa resonando como el eco de un futuro mejor. Sin embargo, también comprendía que esto era apenas el primer paso para cambiar su destino. El padre del joven, distante pero aún imponente, frunció el ceño. Había un resquicio en sus ojos, una chispa que indicaba que la incomodidad que sentía no era solo por la presencia de una faccinera, sino por la determinación que había comenzado a brotar en ella. Este hombre, tan distinto a su entorno, había sido educado para creerse superior, pero en ese momento, Rosa estaba desafiando su concepción del valor humano. ¿Y qué haré con esta nueva visibilidad?, se preguntó Rosa en silencio. Volver a ser la mujer invisible y relegada nunca sería una opción. La idea de renunciar a su trabajo como faccinera comenzaba a tomar forma. Era arriesgado, pero estaba convencida que había habilidades en ella más allá de limpiar pisos y recoger basura. Diseccionar su potencial oculto se volvía un objetivo irrefrenable, la conversación se desnaturalizaba en su mente. Mientras los murmullos empezaban a elevarse, ella visualizaba nuevas oportunidades forjándose a partir de su osadía. Su voz resonó nuevamente: «Estoy aquí para hacer la diferencia, y no solo por mí, sino por todos los que piensan que su lugar en la sociedad está determinado por su nivel económico. Nadie debe sentirse pequeño, y puedo ayudar a que eso cambie». La mirada de admiración en el joven la reforzó. En ese instante entendió la necesidad de ser la voz que muchos no se atrevían a pronunciar. Decidida a romper las barreras de su identidad, se propuso enseñar a otros a hacer lo mismo. Al salir del evento, sintió que cada paso sobre el asfalto era un símbolo de su pequeño pero significativo renacer. Al cerrar la puerta de su casa, resonó en su mente la pregunta que la motivaría a avanzar. ¿Dónde encuentro las herramientas para mostrar que no soy solo una faccinera, sino una fuerza en movimiento? Mientras su corazón latía con renovada fuerza, se dio cuenta de que esa búsqueda sería la clave para su desarrollo personal y profesional. Pero había algo más. Un susurro, una intuición apenas desarrollada, que insinuaba que su camino estaba a punto de cruzarse con una decisión inesperada que pondría a prueba sus más profundos ideales. La pregunta surgió con claridad: ¿estás lista para desafiar tus límites y confrontar a aquellos que han definido tu vida hasta ahora? Una vez más, el destino daba un giro, y Rosa, decidida como nunca, se preparaba para enfrentarlo. Los días posteriores al evento dejaron en Rosa un eco persistente. Su mente vibraba con las reacciones y murmullos que generó su declaración. No solo sorprendido, el padre del joven había sembrado una semilla de inquietud en ella, una pregunta que la atormentaba: ¿qué haría a continuación? Cada vez que la incertidumbre la asaltaba, recordaba cómo su voz había resonado con firmeza, y eso alimentaba su determinación. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos divagaron hacia su trabajo. La rutina diaria, el quehacer en la empresa de limpieza, parecía cada vez más inadecuado para su nuevo nivel de autoconciencia. ¿Qué sentido tenía seguir recolectando objetos ajenos cuando su propia historia necesitaba ser narrada? Sin embargo, la valentía es un arma de doble filo. La vida sigue adelante, independiente de las aspiraciones personales. Decidida a encontrar herramientas que la revolucionaran, buscó en bibliotecas, en línea, incluso en las plazas donde se congregaban otras mujeres de su entorno.
Allí, sin embargo, la mayoría de las conversaciones giraban en torno a lo cotidiano, los problemas familiares, y poco sobre aspiraciones. Esa atmósfera de resignación la apenaba. ¿Era posible que el mundo estuviera conformado por tantas mujeres con sueños aplastados bajo el peso del día a día? Rosa necesitaba algo más. Se preguntaba constantemente qué podía ofrecer ella en un panorama donde las voces se ahogaban por silencio. La revelación llegó en una conversación con una antigua compañera de la escuela. Este reencuentro casual, en medio de una reconciliación de su pasado, encendió una chispa dentro de ella. Su amiga le habló sobre el poder de compartir historias, de cómo algunos se habían organizado para visibilizar sus batallas a través de blogs y plataformas de video. Con cada palabra, Rosa sentía que una parte de ella, dulcemente reprimida, comenzaba a emerger. La idea de contar su historia, de mostrar quién era realmente, la invadió, porque no puedo ser yo quien lo haga, pensó. Si tan solo alguien más pudiera ver el mundo como yo lo veo, tal vez ellos también se atreverían a luchar. Pero el temor a la crítica seguía asomando entre sus pensamientos. Le preocupaba que su pasado como faxinera la convirtiera en objeto de burla, que la gente desestimara su verdad. Sin embargo, también estaba comenzando a reconocer que esas inseguridades eran las cadenas que la mantenían atada. Para romperlas, necesitaba prepararse, aprender a comunicar su verdad sin temor. Inició un curso en línea sobre narración, donde poco a poco empezó a escribir sobre su vida, sus experiencias y sus logros. Aprender a articular sus pensamientos, a presentarlos de manera estimulante, se transformó en una terapia. Cada palabra escrita la acercaba a una nueva identidad, a una mujer que se enfrentaba a sus demonios internos. Una noche, mientras revisaba sus notas, se topó con un tema que resonaba en su corazón: el heroísmo cotidiano. Reflexionó sobre el sacrificio que implicó salvar al hijo del millonario, dándose cuenta de que su esfuerzo había sido el derrotero que necesitaba para ser vista. Esa conexión la envolvió. Su vida podía inspirar o dar valor a otros. Al día siguiente, escribiendo sin cesar, sintió que algo grande estaba por venir. Rosa se balanceaba en un hilo del destino, sintiendo que pronto su vida daría un vuelco. ¿Hasta dónde la llevaría su determinación recién encontrada? Mientras se acercaba al final de su primer relato, un mensaje de su amigo el joven trivialmente se perdió en el flujo de su nueva realidad. ¿Estás lista para dar un paso más? No está sola. En ese instante, una verdad inevitable la golpeó: nada que valga la pena se logra sin lucha. Tenía que salir de su zona de confort, arriesgarse a ser juzgada, pero también tenía que estar lista para ver su propia valía reflejada en aquellos que compartieran su camino. Era suficiente esa revelación para enfrentar a sus miedos. Así se gestaba un nuevo desafío en su vida. Mientras la oscuridad de la noche caía a su alrededor, un desafío inminente la esperó, y ella supo que estaba preparada para emprender un viaje que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. El eco de su propia voz resonaba con certeza: no solo contaría su historia, sino que se enfrentaría a los que la habían juzgado y, quizás, encontraría su lugar en el mundo más allá de ser simplemente una faxinera. Rosa despertó una mañana con una sensación renovada. El eco de su propia voz seguía retumbando en su mente, pero esta vez, estaba decidida a llevar su historia al siguiente nivel. Sabía que no bastaba con solo escribir, debía transformar su experiencia en un poderoso mensaje que pudiera resonar con los demás. Su corazón latía con anticipación y miedo, pues este era el primer paso hacia su nueva vida. Se sentó ante el ordenador con un café humeante, su nuevo aliado en esta búsqueda. La pantalla en blanco frente a ella parecía un lienzo en espera de ser pintado con su verdad. Comenzó a revisar sus escritos anteriores, notando que mientras las palabras salían de su pluma, su voz se hacía más fuerte. Le dio vida a los relatos, narrando cómo había enfrentado el rechazo y la burla, cómo había luchado para hacerse escuchar. Pero sabía que eso no era suficiente. Decidió investigar sobre el público. Visitó foros, grupos en redes sociales donde las personas compartían vivencias y se apoyaban mutuamente. Pronto, descubrió una comunidad de narradores emergentes, personas que se sentían tan invisibles como ella, pero a quienes les apasionaba compartir sus historias. Se unió a un grupo de escritura en línea, donde cada semana debía presentar sus relatos. Allí encontró un refugio inesperado,
cada interacción la impulsaba y la llenaba de nuevas ideas, los días se convirtieron en semanas y las semanas en un patrón de crecimiento. Rosa comenzó a recibir comentarios sobre sus escritos. Algunos eran desafiantes, otros alentadores, pero todos impulsaban su evolución. Con cada crítica constructiva superaba la inseguridad que había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Era como estar en una batalla constante, pero una que elegía enfrentar con valentía. Lo que antes le parecía aterrador, ahora se sentía liberador, y su voz se fortalecía con cada desafío. Sin embargo, la sombra de sus viejos miedos aún la acompañaba, especialmente la posibilidad de exponer su historia a un público más amplio. Rosa sabía que sería un gran salto. Con el apoyo de sus nuevos amigos del grupo, decidió que era hora de salir del anonimato. Organizaron un evento virtual donde cada miembro compartiría su relato en vivo. La idea de pararse frente a una cámara la llenaba de terror, pero la emoción de finalmente ser vista la mantenía en movimiento. Los días previos al evento, Rosa se ensayó frente al espejo, practicando su discurso y observando cómo sus nervios se convertían en determinación. Recordó la historia que había escrito sobre su hazaña, y cómo su valor había superado tragedias. Entonces, decidida, abrió un nuevo documento, sus dedos danzaron sobre el teclado. Soy Rosa, y aunque muchos me ven como una simple faccinera, he salvado vidas y he luchado contra la adversidad. Finalmente, el día del evento llegó. Rosa sintió que el aire estaba cargado de electricidad. Sabía que el momento que había estado temiendo y esperando había llegado. Sus amigos estaban en línea, brindándole apoyo, la adrenalina corrió por sus venas mientras escuchaba la introducción a su presentación. La voz entrecortada del moderador resonó en su mente y el temor a ser juzgada volvió a asomarse. Sin embargo, en ese punto de inflexión, comprendió que no solo se trataba de hablar, se trataba de conectar. Al comenzar a narrar su historia, sintió cómo se desvanecieron las ataduras del pasado. Encontró fuerza en sus vulnerabilidades, risas y lágrimas entrelazadas en su discurso. Y cuando finalizó, el silencioso resplandor de sus palabras quedó suspendido en el aire, las reacciones de la audiencia empezaron a llegar, no solo aplausos virtuales, sino mensajes de personas que se sentían conmovidas y afines a su historia. Rosa aún tardaría en comprender el impacto que había tenido, pero lo que sí sabía era que había cruzado un umbral. La voz que antes temía compartir ahora resonaba con certeza. Sin embargo, a medida que la ovación virtual se disipaba, una parte de ella preguntó, ¿qué pasará después de esto? Tendría que enfrentar no solo los elogios, sino también los juicios y las expectativas que conllevaba su nuevo rol. Y entre todo ese ruido, se posó una pregunta latente en su mente, ¿podía ser realmente la heroína de su propia historia? El eco de su valentía se amplificaba, pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Estaba lista para abrazar no solo el reconocimiento, sino también la responsabilidad de ser la voz de quienes permanecían en las sombras. El pulso acelerado llenó su pecho mientras dejó el evento, consciente de que su viaje había apenas comenzado. Rosa se quedó mirando la pantalla apagada de su ordenador, las palabras de agradecimiento de la audiencia aún resonando en su cabeza. Algo había cambiado en ella, una chispa que no había sentido antes. Pero esa chispa venía acompañada de un nuevo peso, ahora era responsable de sus palabras, de su historia y de todos aquellos que se identificaban con su lucha. Los días siguientes, la adrenalina de la presentación empezó a desvanecerse, dejándola frente a la dura realidad de su vida cotidiana. Regresó al trabajo en el centro de llamadas, donde las quejas de los clientes sonaban monótonas y sin emociones. Mientras hablaba con ellos, su voz interior no podía evitar murmurar que había más allá de estos momentos insignificantes. Se preguntaba constantemente cómo podía llevar su mensaje más allá, tocar vidas y no solo una pantalla. Fue durante una pausa en el trabajo que examinó más a fondo comentarios recibidos tras su presentación. Muchos de ellos mencionaban cómo su historia resonó con sus propias experiencias de lucha y soledad. Nadie debe sentirse invisible, pensó, y una oleada de determinación le atravesó el cuerpo. Sin embargo, esa misma determinación se mezclaba con momentos de duda que surgían como sombras en su mente. ¿Podría realmente hacer algo significativo? Rosa se puso a investigar. En su tiempo libre, comenzó a leer sobre oratoria y escritura persuasiva,
se convirtió en una devoradora de discursos inspiradores en plataformas de video. Cada sesión era un viaje que despertaba algo profundo en ella. No solo se trataba de contar una historia, se trataba de darle un propósito, una razón para ser compartida. Se dio cuenta de que para llegar a ser la voz de tantos, debía también cultivar sus habilidades, convertirse en una comunicadora efectiva. Pero había más que aprender. En sus lecturas, se encontró con un concepto que la capturó por completo, la historia del héroe. Este marco narrativo se repetía a través de culturas y épocas, y tuvo una epifanía. Su viaje no estaba solo para ser escuchado, sino también para inspirar a otros. Decidida, empezó a trabajar en su propia narrativa, estructurando su vida de manera que no solo contara lo que había vivido, sino que expusiera la ruta que podría seguir alguien más en situación de adversidad. Con esta nueva claridad, comenzó a escribir un blog. Le puso nombre, Voces Silenciadas. Cada entrada era una mezcla de su historia, consejos prácticos y reflexiones sobre el proceso de compartir su verdad. No solo le sirvió como terapia personal, sino que le permitió construir una pequeña comunidad en torno a un tema claro, la narrativa personal como herramienta de transformación. Cada publicación era un acto de valentía y expone una nueva faceta de su identidad. Rosa sentía que cada palabra era un ladrillo que construía un camino hacia la validación personal. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Era suficiente su voz? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Cada vez que publicaba, el miedo a la crítica volvía a susurrarle al oído. ¿Y si esto no resuena realmente? Decidió que no podía dejarse paralizar por el miedo. Sus palabras eran su escudo y su espada. Si había algo que había aprendido en su viaje, era que a través de su vulnerabilidad nacía una fuerza extraordinaria. Justo cuando pensaba que había encontrado el equilibrio entre su vida profesional y su vocación naciente, recibió un mensaje sorpresa. Era de un editor local que había leído su blog. Reconocía su valor y deseaba discutir una posible colaboración. El corazón de Rosa latió más rápido y una sonrisa se dibujó en su rostro. Este podría ser el comienzo de algo grande, de una visibilidad aún mayor, pero también significaba enfrentar un nuevo nivel de expectación. La próxima decisión sería vital. ¿Estaba lista para llevar su voz al papel y convertir su historia en algo más grande? El eco de su valentía ahora reverberaba contra la incertidumbre. Y en ese momento de revelación, un miedo y una emoción convulsaron en su estómago. No. Había marcha atrás. El desafío se intensificaba. Rosa respiró hondo y sintió que su camino le esperaba, impaciente por ser recorrido. ¿Podría realmente convertirse en la narradora que tantos necesitaban? Si daba el siguiente paso, no solo cambiaría su vida, quizás también la de otros. La intriga crecía, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Rosa no podía concentrarse. La oferta del editor resonaba en su mente como un eco incesante que alteraba cada rincón de su existencia. Decidió que había llegado el momento de profundizar en su propia narrativa, enfocándose en lo que realmente deseaba comunicar. Desde su pequeño apartamento, sentó las bases para algo que podría transformarse en un libro, pero se sintió abrumada por la magnitud de la tarea. Se propuso empezar por lo básico. Creó un esquema en el que pudiera desglosar sus experiencias, sus aprendizajes y, sobre todo, las enseñanzas que podrían beneficiar a otros. La dificultad no solo residía en recordar los eventos clave de su vida, sino en darles un sentido que invitara a la reflexión. Este nuevo proyecto sentía que podía ser su contribución, un legado que resonara en los corazones de quienes se sintieran perdidos. Mientras redactaba, no solo revivía vivencias dolorosas, sino que también descubría patrones en su propio comportamiento. Recordó momentos de resignación. A veces, se había convencido de que su historia no importaba, que no era digna de ser contada. Pero ahora, cada palabra que tecleaba reforzaba la convicción de que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza. A medida que avanzaba, comenzó a recibir más mensajes de sus lectores. Algunos compartían historias de superación, otros expresaban su gratitud por encontrar en sus palabras una chispa de esperanza. Estas interacciones alimentaban su deseo de continuar, pero también la llenaban de nerviosismo. La responsabilidad de dar significado a su historia se convertía en un peso considerable. Fue entonces cuando enfrentó su mayor desafío mental.
Durante un almuerzo, revisando sus notas en una cafetería local, se encontró con un viejo conocido. Martín, un ex compañero del trabajo, se acercó. Al enterarse de su proyecto, no pudo contener la risa, burlándose de su intento de convertirse en escritora. No creo que tengas lo que se necesita, dijo en un tono despectivo. Esa frase resonó en su cabeza como un tambor. El miedo la invadió de nuevo, la voz interna que cuestionaba su valía resurgió con fuerza. En esa fracción de segundo, Rosa tuvo que decidir, dejarse llevar por la burla o transformar el ataque en combustible. Optó por lo segundo. Se sintió desbordante de determinación. En su mente, formuló un plan: cada insulto se convertiría en un chapter más de su historia, críate un bastión de fuerza a partir de la adversidad. Regresó a casa con el fuego renovado. Sin embargo, cada avance se tornó en un obstáculo. A pesar de su deseo de seguir escribiendo, se sentía incapaz de actuar, en ocasiones bloqueada por autocríticas que la desalentaban. Pasaba noches en claro repasando su pasado, preguntándose si realmente podía lograrlo. En quien estaba confiando realmente, si no era en ella misma. De repente, el mensaje del editor volvió. Se dio cuenta de que tenía que presentar algo, un extracto de su obra, pero su mente entró en pánico. Estaba sintiendo la presión del tiempo, de la expectativa que ella misma había creado. La brecha entre lo que quería ofrecer y lo que creía que podía dar se hacía cada vez más evidente. Mientras la fecha de la reunión con el editor se acercaba, se propuso no solo superar su bloqueo, sino desafiar la versión que le decía que no era suficiente. La noche anterior a su encuentro, decidió meterse en la cama, cerrar los ojos e imaginar el momento delante del editor. Se vio a sí misma hablando con pasión, cada palabra resonando con la fuerza que había encontrado en su interior. Al despertar, sentía que había cambiado. La inseguridad comenzaba a disiparse, y en su lugar, una curiosidad creciente la impulsaba. Fue entonces cuando se comprometió a escribir una página más, solo una, antes de su cita. Tal vez no fuera perfecta, quizás tendría aún espacios por llenar, pero era un paso hacia adelante. Al finalizar la escritura, una sensación de liberación la envolvió. Había comprendido que su historia, aunque imperfecta, era suya. La seguridad comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos, y una pregunta nueva apareció: ¿y si esa noche ella no solo se presentaba ante el editor, sino que también se enfrentaba a sus propios miedos? En ese instante, Rosa sintió que el verdadero desafío no era la aprobación externa, sino la aceptación de sí misma como una narradora digna. Quedaba un último momento de decisión: ¿se atrevería a ser completamente honesta sobre sus luchas más profundas en ese encuentro? La vibrante sensación de lo desconocido la envolvía, y el próximo amanecer prometía emocionar su vida de formas que nunca había imaginado. Con ese pensamiento flotando en su mente, se preparó para tomar el siguiente paso, sin saber que lo que vendría cambiaría todo. La mañana amaneció con un matiz radiante, casi invitador. Rosa se despertó revisando mentalmente las palabras que había escrito la noche anterior, sintiendo que cada una de ellas era un ladrillo que construía su nueva realidad. Se duchó, esperando que el agua tibia borrara los últimos vestigios de inseguridad que aún persistían en su piel. Mientras se alisaba el cabello, se examinó en el espejo y por primera vez no vio solo a la mujer atormentada por dudas. Veía a una escritora en formación, alguien que podía tener algo valioso que ofrecer. Camino hacia la reunión con el editor, su corazón latía un poco más rápido. Era una mezcla de emoción y ansiedad, pero esta vez había un rayo de confianza iluminando su interior. Reflexionó sobre cómo cada paso dado desde que tomó la decisión de escribir había representado un acto de valentía. Había transformado el escepticismo de Martín en un motor que la impulsaba hacia adelante. Al llegar a la oficina del editor, Rosa cerró los ojos un momento antes de entrar. Era un pequeño ritual que había adquirido, la respiración profunda que la conectaba con su propósito. La verdad era que más allá del encuentro con el editor, lo que realmente estaba buscando era aceptar su propia voz. La duda, el miedo, todo era parte del camino. La sala de conferencia era sencilla, pero las estanterías llenas de libros enmarcaban las paredes. Rosa inhaló el aroma familiar de las páginas impresas.
Al darse cuenta de que pronto podría sumar su nombre a esa colección de historias, una oleada de determinación la recorrió. El editor, Javier, era un hombre de mirada aguda y voz suave. La mayoría de su atención estaba centrada en el escritorio, un lugar de trabajo que parecía registrado en su memoria. Rosa le entregó un manuscrito que contenía sus reflexiones más íntimas, una ventana abierta a su esencia. Su voz, al hablar de su historia, reflejaba pasión y sinceridad. Mientras leía, Javier pausaba en momentos clave, levantando la vista hacia ella. Cada vez que su mirada se encontraba con la de Rosa, ella podía sentir cómo sus propias convicciones se fortalecían. Había una conexión, una energía que se repetía en cada palabra que pronunciaban. Se hablaba del valor de la vulnerabilidad, de la autenticidad como fuerza creativa. Cuando Javier bajó el manuscrito, su expresión era seria. Rosa, lo que has escrito es poderoso. Pero honestamente, debemos abordar algunas partes. Hay un potencial increíble aquí, pero me gustaría que exploraras aún más tus vulnerabilidades. La vida no se trata solo de superaciones, se trata de fracasos y de cómo nos afectan. La sinceridad de su observación la atravesó. Rosa supo que no quería acobardarse, era una tormenta interna que deseaba explorar. ¿Estás sugiriendo que debería profundizar más en mis momentos difíciles, en mis caídas? Preguntó, el eco de cada palabra resonando en su mente. Javier asintió, y en su mirada había un reflejo de entendimiento. Así es. Esa es la verdadera historia que necesita ser contada. La conexión con el lector nace de la autenticidad. Si lo haces, tu historia resonará aún más. Rosa se sintió como si la hubieran desnudado emocionalmente, pero en lugar de sentirse expuesta, experimentó una chispa de desafío. Podía realmente comprometerse a ir más allá de sus inseguridades y contar toda su verdad. El restablecimiento de ese reto fue casi tangible. Al salir de la reunión, comprendió que el desarrollo de su narrativa ahora implicaba que debía enfrentar sus propias sombras. La sensación de responsabilidad comenzaba a pesar nuevamente, pero esta vez no era una carga, era una invitación a crear autenticidad. La cuestión era clara, ¿estaba lista para llevar a su historia a un nuevo nivel? Mientras reflexionaba al caminar, su mente bregó con la imagen de las palabras no dichas, de aquellos pasajes sin explorar que podían darle profundidad a su relato. La decisión se cernía como una neblina. Podía elegir permanecer en su zona de confort o aventurarse a descubrir más sobre sí misma. Un nuevo camino se abría ante ella, impreciso pero intrigante. Con cada paso, la pregunta palpitaba con fuerza: ¿podría darle vida a las partes más dolorosas de su historia y convertirlas en un instrumento de conexión con otros? Al llegar a su apartamento, dejó el manuscrito en la mesa con firmeza. Sabía que debía enfrentarse de nuevo a su computadora. Las palabras estaban esperando en su interior, listas para ser desencadenadas. La necesidad de escarbar más profundo latía intensamente. La historia aún no había terminado y sus revelaciones estaban apenas comenzando. Con el corazón en llamas y un sentido renovado de propósito, se sentó frente a su ordenador, lista para abrir las puertas a nuevas verdades y riesgos. La próxima página que escribiría no solo sería un despliegue de su historia, sino un testimonio de su crecimiento, sería un salto hacia lo desconocido, un desafío a su autenticidad. Con cada letra, un ciclo de revelación se iniciaba, y con ello la esperanza de que su viaje no solo la transformaría a ella, sino que podría inspirar a otros que luchaban en silencio, como ella lo había hecho. Pero en su interior, un nuevo impulso crecía, una pregunta que flotaba en el aire: ¿sería capaz de abrazar su dolor para así liberarse en la palabra? La respuesta estaba a un clic de distancia, y el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Las horas pasaron como un susurro mientras Rosa permanecía frente a la pantalla de su computadora. La luz del monitor iluminaba su rostro, arrojando una mezcla de determinación y agotamiento en sus facciones. Las palabras estaban ahí, flotando en su mente, esperando a ser formadas en frases que no solo contarían su historia, sino que la desnudarían ante el mundo. Sabía que, para dar ese paso, debía confrontar la parte de ella que había intentado ocultar durante años, sus inseguridades, sus fracasos y el dolor aún latente de su pasado. El sonido del teclado la acompañaba, cada clic un latido en su corazón. Mientras escribía, se permitió recordar momentos que había creído superados.
La vergüenza de su infancia en un entorno marcado por la lucha, el frío de las miradas críticas y el eco de las palabras de sus compañeros que habían dejado huellas profundas en su autoestima. Cada recuerdo se transformaba en una palabra, cada lágrima en una frase. No fue fácil dejar salir esos sentimientos, pero entendió que la escritura era su herramienta de sanación. A medida que avanzaba en su relato, algo dentro de ella se iba transformando. La rosa cerrada que había sido, comenzaba a abrirse, revelando sus pétalos desgastados, pero llenos de color. La autenticidad que había buscado durante tanto tiempo ahora se estaba entrelazando con su historia. No solo quería captar la atención del lector, quería conectarse con ellos a un nivel más profundo. Ese deseo se convirtió en su motor, y con cada palabra escrita, se sentía más viva. Sin embargo, la ansiedad persistía. ¿Qué pasaría si su verdad no era aceptada? Esa interrogante la perseguía, y en ocasiones se sentía como si estuviera en el borde de un abismo, dispuesta a saltar, pero con miedo a caer. La reflexión interna se tornó intensa. Había algo casi aterrador en revelarse. Rosa sabía que las partes más vulnerables de su vida eran las que más podían resonar con otros, pero esa misma vulnerabilidad la expone a la crítica. Era un dilema que pesaba en su mente, un tira y afloja entre el deseo de ser auténtica y el temor a ser rechazada. Decidida, se obligó a seguir adelante. Dejó de lado sus temores y se centró en el papel frente a ella. Sus dedos danzaban sobre el teclado, y se sumergió en una narrativa que nunca había imaginado que podría contar. Narró las veces que había sentido que no encajaba, el dolor de las decepciones amorosas, y la lucha por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía indiferente. Y en esos momentos, se sintió liberada, como si cada palabra fuese un paso hacia su liberación personal. Al terminar un primer borrador de lo que consideraba el núcleo de su historia, una oleada de emoción la invadió. Mientras leía en voz alta las páginas, cada palabra resonaba con su verdad. De repente, lo que antes le parecía un riesgo aterrador se transformó en un acto de valentía. Rosa comprendió que el verdadero heroísmo no solo residía en los grandes gestos, también podía encontrarse en la honestidad de compartir nuestras luchas y vulnerabilidades. Sin embargo, al mirar el documento en su pantalla, se dio cuenta de que ese era solo el comienzo. Había temas que necesitaban más exploración y matices que debían ser aclarados. A pesar de su progreso, un nuevo sentido de urgencia comenzó a definir su camino. ¿Había realmente profundizado lo suficiente en las partes de su vida que necesitaban ser contadas? ¿Existía un área dentro de su historia que aún se encontraba inexplorada? El eco de la petición de Javier resonaba en su mente: explora aún más tus vulnerabilidades. Necesitaba un momento de pausa. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz del sol poniente, y Rosa sintió como sus dudas se disolvían en el aire. Este nuevo compromiso no sería fácil, pero ya no temía enfrentarlo. Instintivamente, sabía que debía buscar esa profundidad, así como en las raíces de una planta que alimentan su crecimiento. Con un renovado sentido de propósito, giró sobre sus talones. Regresó a su mesa, ajustó la silla y, sin titubear, abrió un nuevo documento en blanco. El viaje apenas comenzaba, y la historia aún estaba por revelarse en sus múltiples dimensiones. Mientras la inspiración comenzaba a fluir nuevamente, un retumbar en su pecho se sintió más fuerte que nunca. Estaba lista para explorar su dolor. Lo que no sabía, es que ese viaje la conduciría a un descubrimiento mucho más profundo que el expuesto en su escritura. Cuando menos lo esperaba, entraría en contacto con las raíces de su valía y el verdadero significado de su historia. Lo que seguiría podría cambiarlo todo. Lo que antes habían sido sombras, ahora se convertiría en luz. A medida que avanzaba, la incertidumbre de lo desconocido se convertía en el motor que la impulsaba a seguir adelante, sin saber que ese camino también le revelaría una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. ¿Podría ese proceso de desenterrar su verdad abrirle puertas que jamás imaginó? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, oculta en el próximo giro de su pluma. Rosa se sintió diferente. Había logrado ir más allá de las historias superficiales que había estado contando. Hacía tiempo que no se sentía tan viva. Cada frase que dejaba caer en la página se convertía en un testimonio de su valentía.
Había reconocido su dolor y lo había transformado en poder. Sin embargo, aún había un camino por recorrer. La última publicación de su blog había resonado en su comunidad, desatando comentarios de agradecimiento y de identificación. Esa conexión la impulsó a profundizar aún más su historia, pero también la confrontó con el temor a ser vista plenamente. Esa revelación la animó a escribir sobre su vida de una forma más auténtica, desgarradora y liberadora. Un día, decidió tomar otro paso audaz, enviar su primer capítulo a un concurso literario. La posibilidad de ser leída por un público aún más amplio la excitaba y asustaba en igual medida. Pero sabía que era hora de salir del caparazón. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic en enviar. A menudo, sentía que su historia no solo era un relato personal, era un grito de esperanza para quienes se sentían invisibles. Semanas después, el grito de su corazón se convertiría en eco. Ese día, mientras preparaba el desayuno, el timbre del celular interrumpió su rutina. La notificación de un correo la hizo girar la cabeza con una mezcla de intriga y nervios. El remitente, el concurso literario. Su corazón latía en un ritmo frenético mientras abría el mensaje. Cuando la información se desplegó en su pantalla, una explosión de emoción la envolvió. Había ganado. No solo había sido seleccionada, sino que su obra se publicaría en una antología junto a otros escritores emergentes. Era un reconocimiento sin precedentes, un grito de validación que había esperado durante tanto tiempo. El momento no solo implicó un triunfo personal, sino también un reconocimiento externo de su evolución. Ahora, más que una simple facsinera, Rosa se había convertido en una narradora con una voz valiosa. Sus compañeros de trabajo comenzaron a preguntar sobre su historia, y sus inseguridades empezaron a disiparse ante la curiosidad sincera de quienes antes la ignoraban. Había logrado romper las barreras invisibles que la rodeaban y, en el proceso, no solo se levantó a sí misma, sino que levantó a otros. Mientras el día de la publicación se acercaba, la presión y la emoción la acompañaban. Rosa no solo se enfrentaría a la audiencia, sino también a la oportunidad de compartir su nueva identidad y revelarse por completo. La noche anterior, revisó su discurso en el espejo. Las palabras fluían, más que un relato, parecía una declaración de intenciones. La invitación a compartir su historia invitaba a otros a hacer lo mismo. El evento de publicación fue un momento clave. Al encontrarse frente a una multitud, sintió como una fuerza inquebrantable la invadía. Esta no era la mujer que temía ser vista, era una voz en la que resonaba la historia de tantas otras personas. Mientras contaba su historia, el ambiente se impregnó de una conexión palpable. Cada palabra que pronunció fue una chispa que encendió la empatía y la comprensión en los rostros que la escuchaban. Al finalizar, fue recibida con un aplauso ensordecedor. Las miradas de admiración, las sonrisas cálidas y los abrazos sinceros la envolvieron como una cálida manta. La satisfacción que sentía no provenía solo de la victoria personal, sino de haber logrado tocar vidas. En ese instante, comprendió que su misión iba más allá de ella misma. La verdadera heroína de su historia no solo se había salvado a sí misma, había comenzado el viaje de empoderar a otros. Rosa vio el camino que se extendía junto a ella, talleres de escritura, conferencias y la creación de un espacio donde otras voces silenciadas pudieran resonar. Ahora, entendía la importancia de ser un faro de inspiración, una guía para aquellos que sentían que sus luchas no merecían ser contadas. Al principio había sido una facsinera, pero ahora era una narradora. Comprometida a transformar la narrativa sobre las personas invisibles. Rosa había atravesado el fuego de sus dudas y había salido fortalecida, triunfante. Era el momento de continuar siendo la voz de quienes no se atrevían aún a hablar. Así, mientras el sol se ponía y la ciudad iluminaba su resplandor, Rosa cerró un capítulo pero comenzó otro, lleno de posibilidades infinitas. La historia de su vida nunca habría sido solo su historia, ahora se había convertido en parte de algo mucho más grande. Era el momento de brillar, así que no esperes ni un segundo más, porque lo que viene es aún más inspirador. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias como esta. Deja un me gusta ahora y permite que el algoritmo lo comparta. Queremos saber tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Y recuerda, compartir este video es esencial.
Hazlo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión reveladora. A todos los verdaderos fans de historias de superación personal, este es el momento de mostrar su apoyo. Vamos, que la historia continúa.